Ok. Vamos a empezar entonces con una tefilá. Entonces, una tefilá al Eterno para que nos ilumine con estos símbolos acá de la menorá, de la Torá y del shofar. Entonces le damos a todos la bienvenida en nombre de la Yeshiva HaMenorá, de esa escuela de las raíces hebreas y de la sabiduría profunda de la bendita Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, b'shem Yeshua Mashiach, Toda Rabá Avinu Malkeinu, por permitirnos estar reunidos en torno a tu palabra, a tu mensaje de restauración. Tú que nos llamas, Padre Santo, a hacer la aliyah, a hacer este retorno a las raíces hebreas de nuestra fe antigua, de esas halajot que caminaron nuestros patriarcas, los profetas, todos los ajín y las ajayot del pueblo de Israel, y los mismos shalías, los enviados de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Ahora tú nos llamas, Padre bendito, en este cierre y pronto enviar tu unigénito, que pedimos de corazón que lo envíes pronto a Yeshua Mashiach, para que traiga nuevamente la redención, la justicia, el bien, el amor, la felicidad a la tierra, para que sea esparcida de una vez por todas y destruya las tinieblas que tanto dolor ha traído a la humanidad, que se restauren todas las almas del pueblo de Israel, las 12 tribus se unifiquen y que se restaure toda la humanidad, Padre bendito, en torno a ese llamado que tú haces de restauración de tu reino, de restauración de la justicia. Padre bendito, de corazón, apelamos a tu Rajamín y por los méritos de Yeshua Mashiach, para que ilumines nuestra mente a través de tu Jodmah, de tu sabiduría, de tu Binah, del entendimiento que pones en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder entender, comprender tus sabias palabras y ponerlas por práctica, por obra, y así lograr alcanzar esos frutos de justicia en nuestras almas y hacer esa restitución que tú has planeado para nosotros en tu infinito amor. Bendito seas, Padre eterno, que tu shalom repose en nuestras almas, en nuestros hermanos y hermanas que están aquí, que estamos reunidos en esta noche, y este mensaje que llega y que se va a compartir en todos los rincones de la tierra, como tú lo prometiste, y a todos los hermanos y hermanas que también están entregando el mensaje. Shalom para ellos y bendición para todos. Amén, amén. Muy bien, siguiendo con el ciclo de clases del Ministerio de Shofar de Yeshua Mashiach. Ya estamos hoy en la cuarta clase, que es el pacto mosaico, el Behar Sinai, del ciclo de conferencias, de charlas, que nos están llevando a conocer, ¿no?, las raíces hebreas de la doctrina antigua, de la senda antigua, y a comprenderla, lógicamente, desde una sabiduría mucho más profunda, ¿sí? Desde esa Jomá Nistará, desde esa sabiduría profunda de la Torá, como hemos hablado en las clases anteriores, conocer esos misterios, ¿sí? Desde los niveles literal hasta el nivel soft, hasta el nivel más profundo que tiene la Torá, porque hemos alcanzar, lógicamente, esta estatura de Mashiach, a la cual fuimos llamados. Recordemos en 1 Corintios, capítulo 2, en el Pasuk 6 y 7 nos dice: aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros, pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, que están en el proceso de pasar a la otra vida. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yahweh, que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yahweh había decretado que nos traería gloria. Amén. También lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 16, pasú 25. Ahora a Yahweh, quien los puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias, en armonía con la revelación de la verdad secreta, que es la proclamación de Yeshua Mashiach, mantenido en silencio por siglos y siglos. Tengamos en cuenta cada una de estas palabras muy profundas que nos está hablando, que por siglos ha estado guardado esta sabiduría profunda, pero que al final habríamos alcanzado la madurez para poder entender, comprender y aplicar. El profeta Jeremías, Yirmiyahu en hebreo,
capítulo 33, versículo 3 nos dice: así dice Yahweh, el Hacedor. Yahvé, quien formó el universo para seguir dirigiéndolo. Yahvé es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te diré grandes cosas, cosas escondidas, en hebreo sod, de las cuales tú no tienes conocimiento. Precisamente, nosotros hemos llegado a este punto de recibir estas cosas escondidas, esta sabiduría profunda de la Torah, porque hemos clamado, hemos derramado lágrimas y hemos buscado, ¿sí? Desde que tenemos uso de razón, hemos sentido en nuestras almas el llamado, y por eso el Eterno, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos trae ahora a esta altura de saber. Bueno, como estuvimos viendo sobre los pactos de restauración, que tiene que ver con este primer ciclo de las clases que hemos venido dando. Ya vimos el pacto adámico, el pacto noágico, el pacto abrahámico, y hoy vamos a ver el pacto mosaico, que también se nos va a ir en dos partes, porque es bastante la información. He tratado de hacer una compilación y de comprimir lo que más se puede de esta información. De todas maneras, estos son unas introducciones básicamente, y el cual nos llama a investigar y a profundizar mucho más, ¿sí? Este conocimiento, esta sabiduría. Y siempre vamos a ver un hilo conductor a través de la lectura de los pactos, de los diferentes pactos, desde Adán, desde Noah, Abraham, y ahora con el pacto de Moisés o Moshe. Y vamos a ver unas historias muy paralelas, muy parecidas. Vamos a encontrar, por decir así, un diálogo muy parecido. Y vamos a ver cómo todos, esta literatura que se nos presenta como algo literal, como unas historias, inclusive algo extrañas para nosotros, algo fantásticas, muchas veces que no tienen como, concuerdan con el tiempo, con las escenas y con las circunstancias, pero nos vamos a dar cuenta que estas historias nos está hablando de algo mucho más profundo, ¿sí? Que nos está hablando de un conocimiento muy profundo que está guardado en nuestras almas, y el cual vamos a ver estos símbolos y vamos a decodificarlos y a descodificarlos para poder entender, interpretar y asimilar. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, es el pacto mosaico, tal vez como se le puede llamar, o también se le conoce como el Be'ar Sinai, ¿no? La palabra Be'ar significa en la montaña, y Sinai significa odio, también representa negarse a sí mismo o la autoanulación. Entonces nos está diciendo de que hay que subir, pero también, ¿cuál es la idea de subir la montaña? ¿Cuál es el propósito del Eterno? ¿Qué significa subir la montaña? ¿Sí? Y ahí en la subida de la montaña es donde nosotros nos autoanulamos el ego y nos encontramos con el Eterno. Recuerden que Moshe fue llamado a la cima de la montaña del Sinai para recibir las tablas de la Torá. ¿Y qué fue lo que recibió Moshe? ¿Qué fue todo ese proceso que él vivió, pero que también vivió el pueblo de Israel? Lógicamente que primero lo vio Moshe porque él era el hombre llamado a liderar este proceso, a renovar este pacto, ¿sí? Que se había perdido. Recuerden que el pueblo estuvo en un proceso de 400 años de esclavitud en Egipto, y entonces se tenía que renovar el pacto. Pero el primero que tenía que lograr esto era Moshe. Es decir, aquí nos están mostrando un camino, y vamos a ver entonces cómo se establece este proceso en nosotros. La primera parte se va a concentrar de este estudio en Moshe, Rabbeinu, ¿sí? En Moisés. ¿Qué significa Moshe? ¿Cuál es ese proceso de ese hombre que alcanza esa estatura y alcanza esos altos niveles para poder recibir el pacto a través de Hashem? ¿Cómo es preparado todo este proceso? Hay una parashá que se llama Be'ar,
Está en el libro de Vaikra o Levíticos, en el capítulo 25, desde el Pasujo, versículo 1, hasta el capítulo 26, Pasú 2. Vamos a ir un poco a la introducción del libro de Vaikra, el capítulo 25, versículo 1. Es la parashá número 32. Y dice en el versículo 2, dile a los hijos de Israel. Entonces, este mensaje del Eterno llama a Moshe para que sea el intermediario con el pueblo de Israel y también las 70 naciones que estaban en la base de la montaña. Siempre a Moshe le tocaba subir la montaña para poder hablar con el Eterno y poder transmitir todas las instrucciones y las enseñanzas al pueblo de Israel que debían corregir a un pueblo que había estado esclavo y que debía subir desde los más bajos niveles espirituales en que se encontraba, toda la Cajal, toda la comunidad de Israel, y llevarlos a los niveles más altos de santidad a través de un proceso de restauración, que ya hemos venido hablando en los pactos anteriores, cómo se ha venido estableciendo ese pacto de restauración. Entonces, en esta parashá, pues básicamente está hablando que cuando ellos entran a la tierra, que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Yahweh. 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto, pero el 7º año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Yahweh. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán sus viñas. Aquí está hablando prácticamente del Shemitah, del año del descanso de la tierra, pero también más adelante va a hablar del Yobel, del proceso que al año 50 hay un proceso de restitución, de perdón absoluto y de volver. De hecho, el pueblo de Israel recibe la Torá después de haber pasado un proceso de 49 días, como vimos en el pasado estudio, o los que tuvieron la oportunidad de estar en el conteo del Omer, cómo hay un proceso de 49 días como una especie de escalones, de peldaños que se van subiendo, porque el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, y eso en la segunda parte vamos a profundizar un poquito más, bajó al nivel más profundo espiritual que un pueblo o cualquier persona puede llegar. Entonces había que hacer este restablecimiento. Entonces vamos a ver cómo Moshe también hace este proceso de ascensión, de ser un hombre regular y llega a pasar a alcanzar su alma, su neshama, un punto muy alto de sabiduría y de purificación, de ser un hombre kadosh, de ser un hombre sadij, un hombre apartado, un hombre santo para el Eterno. Vamos a hacer un poco de reseña histórica en esta primera parte para introducirnos con la llegada de Moshe, ¿sí? Lo vemos en el libro de Bereshit, o en el libro de Génesis, capítulo 15-13. También lo vemos en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 1, versículos del 1 al 14, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 6. Como hemos venido haciendo durante estas clases de los pactos, siempre he venido trabajando con el libro de Yazar, y lo vamos a ver en el libro de Yazar, capítulo 67. Y dice así: y en el año 130 de Israel, que descenderá de Misraim, el faraón soñó de haber descendido de Misraim a Egipto. ¿Qué es el descenso de Israel a Misraim, a Egipto? Misraim significa la negación prácticamente, el lado oscuro. Es decir que durante 130 años el pueblo de Israel estuvo cayendo. Recuerden que Joseph había recuperado las 12 tribus y había sostenido con su santidad y volver a enseñar la Torá y restituir las 12 tribus, pero durante 130 años hubo un descenso, una vez partió Joseph. Y dice que el faraón de aquel entonces soñó que él estaba sentado en su trono real, y él levantó sus ojos y vio un hombre viejo parado delante de él, y había pesas en las manos del viejo, tales pesas como las usadas por los mercaderes. Dice, y el viejo tomó las pesas y las colgó delante del faraón, y el viejo tomó a todos los ancianos de Misraim, y a sus nobles y los grandes hombres,
Y él los ató a todos juntos y los puso en una pesa. Y tomó un corderito y los puso en la otra pesa, y el corderito tuvo preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón estaba estupefacto al ver esta horrible visión, y porque el corderito había tenido preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón se despertó, y aquí que era un sueño. ¿Se acuerdan la historia del rey Nimrod, que también tuvo unas revelaciones y unas visiones con respecto a la llegada de un hombre que iba a quitarle su trono, ¿no? Que era Abraham? Pues aquí vemos una historia un poco paralela, algo parecida, con otros matices. Y vemos que hay un sueño, hay una profecía que está hablando entonces de la llegada de un hombre que iba a pesar, ¿sí?, al faraón, digamos que iba a pesar su alma con respecto pues a todo el mal que este faraón le había hecho al pueblo de Israel, que lo había esclavizado, y no solamente era una esclavitud material, sino que también había ejercido sobre el pueblo de Israel una esclavitud espiritual, porque había enseñado y obligado al pueblo de Israel a que siguiera la idolatría hasta los más bajos niveles, ¿sí? Y a través de sus sacerdotes, porque el pueblo de Israel se encontraba en un lugar, pues, bueno, de muy bajo nivel humano, pero también de muy bajo nivel espiritual, y siempre estaba rodeado de tinieblas, de satanismo, de brujería, y de todas estas prácticas que hacían, ¿sí?, a los dioses egipcios, a los 10 dioses egipcios. Entonces miremos acá un momento en el libro de Éxodo, capítulo 1, en el versículo 1 al 14. En la Parashá Shemó vemos, pues hace un recuento de un censo de las tribus de Israel, y dice que cuando ellos llegaron eran 75 almas nacidas de Jacob, y José ya estaba en Misraim. Pero José murió, como todos sus hermanos y toda esa generación, dice en el 7. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente, la tierra se llenó de ellos. Como una nación de 75 personas, y en tan solo unos cuantos, menos de 400 años, llegó a ser 600,000 hombres. Para aquel entonces, dicen los historiadores, la población mundial era muy poca. Nos estima que no era más de 4 millones de personas en todo ese lado, y 600,000 hombres, pues prácticamente era un porcentaje más del 30%, ¿sí? Dice que ahora allí se levantó un nuevo rey sobre Misraim. Él no sabía nada de Joseph. Este rey totalmente desconocía quién era Joseph, o lo desconoció la autoridad de Joseph y todo lo que había hecho. Y le dijo a su pueblo: miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Entonces él llama a sus ancianos, a sus sabios, y pide consejo, ¿ya? Y resulta que todo empieza con este sueño, con esta revelación profética que tiene el faraón, y aterrorizado, entonces él llama a sus ancianos y les pide consejo. Lógicamente que ellos le hablan de que se va a dar un nacimiento de un hombre que va a poner a temblar su trono, y que le va a quitar su trono, y que va a llevar este pueblo esclavo a la cima, y que este pueblo esclavo va a tomar estas tierras. Recordemos en el pacto abrahámico cómo el Eterno le muestra a Abraham que las tierras de la promesa van desde el río Éufrates hasta el río Nilo, ¿no? hasta lo que en ese entonces era Egipto. En el libro, vamos a ver el libro de Génesis, o el libro de Bereshit, capítulo 15, en el pasú 13, ¿qué nos dice la bendita Torá? Yahvé dijo a Abraham: conoce a esto, por cierto, tu cera, tus semillas serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Entonces vemos cómo aquí hay un cumplimiento de la profecía que le mostró el Eterno a Abraham en esta visión de los 400 años de esclavitud. 400 años que se cumplen a partir de que Abraham entra a Egipto, ¿sí? Toda esa historia de Abraham en Egipto, después en Canaán, ahí se cuenta todo, porque aún no habían logrado esa tierra prometida en absoluto. Recordemos que esto solamente se puede cumplir cuando Josué y Caleb y las 12 tribus y de todo este pueblo de Israel ya logra entrar
a la tierra prometida, en la cual no entra pues Moshe ni su hermano Aarón. Eso ya lo hemos conocido en las parashá y también vamos a avanzar un poco más adelante en las clases. Entonces llega la profecía redentora. En el libro de Yazar, en el capítulo 68, nos dice: y fue en ese tiempo que el Ruach, el Espíritu del Todopoderoso, estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aarón. Y ella salió por su casa y profetizó, diciendo: he aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará, Yoshua, a Israel de las manos de Israel. Entonces la niña tuvo una revelación porque recibió el Espíritu del Eterno y empezó a pregonar la visión, la profética de la llegada, ¿sí?, de un Salvador, que nacería en el seno de su casa, de su padre y de su madre. Esta también la vemos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 2, en el pasú 1 al 10. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Entonces Moisés o Moshe venía de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, que se convertiría más adelante en la tribu sacerdotal al servicio del Eterno. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Ya se sabía de la profecía y del edicto del faraón, de la resolución del faraón, para matar a todos los niños nacidos en esa época, muy parecido como le pasó a Abraham y como posteriormente pasa con el nacimiento de Yeshua Mashiach. Entonces miremos cómo todas estas historias se relacionan, se correlacionan y tienen que ver con los hechos espirituales que se han dado a través de los tiempos en el pueblo de Israel. Cuando ella no le podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, la calafeó como hizo Noah con el arca, como vimos en la clase del arca de Noé, y puso al niño en ella y la puso entre el carrizo en la orilla del río. Su hermana, Miriam, que era la que tenía la visión profética, se quedó parada a la distancia para ver lo que sucedería a él. La hija del faraón descendió a bañarse en el río mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta ante el carrizal, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró, y dentro y allí frente a ella había un niño llorando. La hija del faraón, movida con piedad que puso el Eterno en su corazón, ¿no? Porque ella no sabía de quién se trataba. Este debe ser uno de los hijos de los hebreos, o sea que sabía que era un hijo hebreo, pero el Padre Eterno le puso en su corazón piedad, misericordia. Y en este punto la hermana de él le dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti? La hija del faraón respondió: sí, ve. Así pues, la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño, que se llamaba Jocabed. La hija del faraón le dijo: toma a este niño y amamántalo por mí y te pagaré por hacerlo. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija del faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, que significa sacado, explicado, porque yo lo saqué del agua. La palabra Moshe o Moshiach significa aguas de salvación. La palabra Moshe tiene las letras Men, Shin, Hei, cuyo valor numérico es 345 y se divide en la Mem y en Shiach, ¿sí? La Mem significa aguas en hebreo, aguas, así como estuvo el arca en las aguas durante 40 días y 40 noches. Recuerde que siempre el agua tiene que ver con el nacimiento de un nuevo ser. Hay que nacer de agua y de espíritu. Y Shia, que es la palabra que viene de salvación, ¿sí? Por eso Yoshua o Yeshua significa salvación o el que salva. Entonces, esto representa aguas de salvación. Este es el código por el cual nosotros debemos de nacer de nuevo y debemos de pasar por las aguas, debemos de pasar por un proceso
de tevilá, de arrepentimiento, por un proceso de mikve, de inmersión en agua, lo que llaman en el mundo secular o cristiano bautizo. Esta mikve es ingresar a las aguas de la Torá. Básicamente hay un símbolo, lógicamente que hay que hacerlo, ahora vamos a hablar un poco más adelante de ello, símbolo físico, que hay que entrar a las aguas para hacer purificación, de arrepentimiento, de purificación y de reconocimiento de Yeshua Mashiach y de la bendita Torá, pero está representando en sumergirnos en las aguas profundas de la Torá, en todo el conocimiento de la Torá, de los mandamientos, de los estatutos del Eterno. Desde el punto de vista de la gematría, que es el estudio de los números de la Torá, como cada uno sabe, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, la gematría es el estudio de los valores, de los pesos que tiene cada letra, tiene cada una de las 22 letras hebreas. Cada letra hebrea tiene un número. Como vemos aquí en la gráfica, la Alf tiene el 1 y la Taf tiene el número 400, que es la última letra del alefato hebreo. Las otras letras se llaman letras sufi, que son letras finales. Entonces, vemos por acá como la letra Men tiene un número de 40, la Shin, el número 300, ¿está? Y la Hei, el número 5. Recuerden esta letra Hei que en la pasada clase del pacto abrahámico estuvimos hablando que él se llamaba Abraham y su esposa Sarai, y el Eterno cuando los bendijo les colocó la Hei, es decir, se llamaría Abraham y Sarah, y significaba introducir el aliento de vida, ¿sí? Todo ese código de vida eterna y de promesa, ¿no? Vemos entonces cómo al sumar cada uno de los pesos de conciencia que tiene cada letra, recordemos que el origen de esta letra son orígenes angelicales con las cuales el Eterno talló la Torá, las piedras de zafiro donde estableció los 10 fundamentos, da 345. Al descodificar este número, nos da 12, es decir, que aquí encierra las 12 tribus de Israel, y al descodificar el número 12, 1 más 2 significa 3. ¿Sí? 3, dentro del punto de vista del concepto hebreo, es shalom, es la paz espiritual y también es la integración entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Recordemos en la clase que tuvimos, la primera clase del pacto adámico, de la estructura del alma, ¿sí? De la estructura del alma y cómo el alma se estructura en diferentes niveles, desde el cuerpo, desde las emociones, desde el aspecto intelectual, y cómo se establece ahí entonces este número 3, o el nombre que tiene codificado Moshe o Moisés, integra lo que es el shalom dentro del alma e integrar cuerpo, mente y espíritu dentro del shalom. Por eso la palabra shalom, cuando nosotros se la damos a un hermano, una hermana, es mucho más que un saludo. Decir shalom significa que el Eterno, que tú te integres entre mente, cuerpo y espíritu, y esa integridad de mente, cuerpo y espíritu sea con el Eterno, o sea, que uno y el Eterno, que tú y el Eterno sean uno. ¿Se acuerdan la frase de Deuteronomio 6:4, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que seamos uno que Israel, que nosotros seamos uno con el Eterno. Recordemos que Moshe es el tercer hijo, la niña mayor es Miriam, la hermana, después le sigue Aarón, y él es el tercer hijo, ¿sí? Al tercer mes es entregada la Torá, ¿sí? En el monte del Sinai, pero también al tercer mes es que es puesto en las aguas a Moshe, ¿sí? Las escrituras, por decir así, las antiguas escrituras se dividen en 3 partes, que se conoce como la Tanaj, es decir, la Torá, los 5 libros de Moshe, los Niviín, que son los profetas, y los Ketuvim, pues, que son los de diferentes escritos, Proverbios, Esther, Cantar de los Cantares, los Salmos, etc. El pueblo de Israel estaba subdividido en 3 grupos, que eran los coanines, los sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel. ¿Sí? Este número 3 también tiene que ver con Nesaj, pero ¿qué es Nesaj? Dentro del árbol de la vida, aquí tenemos la Sefirot en Netzach,
las sefirot, les voy adelantando que es el árbol de la vida y la estructura genética. Este es el mapa genético, es el mapa genético del alma, de la mente, del espíritu y del cuerpo del hombre. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el alma de las patriarcas en los primeros 3 sefirot, lo que se llama el Zair Anpin, la presencia del Eterno. Y luego vamos a ver aquí en los otros 3 inferiores cómo está Aarón con el sefiro Job y Moshe está con Netzah. Netzah significa la victoria. Es la victoria sobre el ego, es la victoria sobre el deseo, es la victoria sobre el cuerpo, sobre el pecado y sobre las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces aquí estamos estudiando un poco de gematría, un poco de sabiduría profunda. Lógicamente que tengan paciencia para aquellos que apenas están llegando, aquellos que están llegando a este conocimiento. Vamos a darle más clases sobre el conocimiento de las letras hebreas, de toda la sabiduría profunda que hay